estás en los cielos. Ante tu presencia estamos, pidiéndote, Señor, que el poder de Dios se derrame sobre este pueblo y que cada uno de nosotros podamos recibir esa bendición esperada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Tenemos un tema muy hermoso, una palabra que pueda ponernos a meditar en la vida que tenemos como hijos de Dios. Gloria al Señor. La mentira de la serpiente. Texto bíblico, 2 de Corintios 11:3. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 2 de Corintios 11:3. Cuando tengas el texto me avisan para poder dar inicio a la palabra de Dios. Amén. Y dice así: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. Poderosa es la palabra de Dios. Amén. Si la congregación en Corinto tenía sincera fidelidad a Cristo, mas sin embargo, el apóstol Pablo temía por ellos. El temor de Pablo no era otro, sino que la mente de ese cuerpo de Cristo pudiera ser engañado o seducidos. Y dice que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Nosotros tenemos el conocimiento que pasó en el inicio de la creación. La serpiente, con la astucia que tenía más que todos los seres que Dios había creado, engañó a la mujer. Y el efecto de ese engaño, de esa mentira, es lo que estamos viendo en nuestra sociedad. Un mundo perdido, viviendo en el pecado, sujetos a la voluntad del mundo pecador o a la voluntad del diablo. Y en el momento que Pablo exhorta y tiene el cuidado de esa congregación, es para que ellos no fuesen engañados, porque así como ahora ve tanta enseñanza errónea o tanta maldad, tanta religión, cada quien quiere hacer su enseñanza como cree, no conforme Dios quiere. Hay temor en nuestra vida de que alguien pueda ser extraviado de la verdad bíblica. Es por eso que es bueno que un pueblo de Dios esté siempre recibiendo, alimentándose de la palabra de Dios. Amén. Hay un discipulado, hay un momento, una enseñanza en la cual usted puede edificarse en la verdad de Dios. Y no crea que porque todos hablan de Dios son iglesias de Dios, porque ese es el problema. Dicen, no, se habla bien bonito la palabra de Dios. Ustedes deben de tener el conocimiento de lo que estamos viviendo. Sí, amén. Y no estamos hablando de las religiones o congregaciones que son verdaderas o hablan de Dios, enseñan la palabra de Dios. Pero sabemos que hay mucha mala enseñanza en la cual el Hijo de Dios debe de tener cuidado y no dejarse seducir. Aleluya. Es evidente que Pablo entiende que el cristiano puede ser engañado o seducido por el pecado. Cuando los sentidos son extraviados de la verdad, entonces se manifiesta la infidelidad a Dios. ¿Por qué infidelidad? Porque cuando usted busca a un Dios equivocado, usted le está siendo infiel a la verdad bíblica, Sí, amén. a la palabra de Dios. Hay cosas en las cuales nosotros como cristianos debemos de meditar y ver qué estamos haciendo para poder heredar el reino de los cielos.
Y si algo hay en nuestra mente o corazón que nos llena de duda, no están solos. Hay quien les puede explicar o decirles: esto es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Amén. Pero muchas veces también caminamos con todo el deseo de llamarlos cristianos, pero sin el deseo de obedecer a Dios. O muchas veces el no entender. Veamos el libro de Romanos 7, 17 al 21. Algo hermoso en lo cual tenemos mucho para nosotros buscar la sabiduría de Dios. Dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahora estamos escuchando algo en lo cual, siendo santos hijos de Dios, porque dice Pablo, el pecado que mora en mí. Gloria al Señor. Y dice: y yo sé que en mí esto es en mi carne. No mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es eso lo que no estamos entendiendo en nuestra mente, en nuestro interior. Y caminamos y oímos qué bonita la palabra de Dios, pero no estamos entendiendo el proceso de lo que es la palabra de Dios. Aleluya. Y yo sé, dice, que en mí esto es en mi carne. No mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Esa es la lucha del cristiano. Sí. Y luchamos y vemos las cosas y no entendemos, pero si desobedecemos. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Un cuerpo carnal sujeto a la voluntad de la carne. Les he dicho, mora el hombre bajo el sol con todo el deseo de hacer el bien, pero en rebelión en contra de Dios, haciendo el mal, que no quiere hacerlo. El versículo 20 dice: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Al inicio lo leímos. ¿Ha entendido cuál es el pecado que mora en el hombre? Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ahora bien, Gloria a Dios. así que queriendo usted como hijo de Dios hacer el bien, haya o encuentra algo que se revela, una ley que se revela en contra de Dios. Si está entendiendo el por qué se revela su ser en contra de Dios desobedeciendo, porque todavía hay un hombre carnal, no ha podido sujetarse, no ha llegado al nivel espiritual. Gloria a Dios. Ese mal existirá todos los días de su vida y nadie está libre. ¿O hay alguno que esté libre de esa ley? No. Todos estamos sujetos a esa ley. Amén. Pero no se preocupe, porque Dios no dijo que quería hijos pecadores, sino hijos que creyeran en la gracia de Dios. Amén. Una ley santa en la cual usted puede decirle a la ley del pecado: no, porque yo tengo un Cristo vivo, que es el que ilumina mi vida, el que transforma la vida del cuerpo. Usted puede decirle al pecado no,
porque es una ley que mora en el ser humano. Cuando el hombre fue creado, no fue creado un pecador sin remedio como el ser humano que existe en este tiempo, o nosotros como vivimos. El hombre fue hecho perfecto. Amén. Dice la palabra de Dios que el Señor, al ver que todo lo que había creado era perfecto, descansó al séptimo día. Amén. Amén. No dice que dejó al hombre imperfecto, lo creó perfecto. Amén. Ahora, ¿cuál es la imperfección del hombre? La imperfección del hombre es lo que traemos de la culpa de Adán y Eva. Nuestra alma es pecadora, la carne corrupción. Y es una ley que no se termina, por eso usted debe de entender o meditar por qué hay que morir para resucitar de nuevo. Porque solo en la muerte se destruye el pecado y la corrupción en Sí, la carne. amén. Gloria a Dios. Cristo murió y resucitó para darnos vida y vida eterna. Amén. Y no resucitó en espíritu, solamente como muchos le hacen creer. Él resucitó cuerpo, alma y espíritu. Amén. Aleluya. Ese Cristo resucitado es el que resucitará al cuerpo de Cristo en un cuerpo, alma y espíritu, pero sin pecado. ¿En dónde quedó el pecado? En la muerte. Ahí murió y fue destruido. Y entonces va a poder el hombre hacer el bien, porque ya no tiene la ley del pecado, de la desobediencia. Ya no hay ley del pecado, sino gracia de Dios, el amor de Cristo en toda la raza humana que puede encontrar la salvación de su alma. Sí, amén. Gloria a Dios. Amén. Espero que no se me equivoquen, porque esto es hermoso entender el por qué el hombre no puede obedecer a Dios. Puede obedecer a Dios cuando el hombre tiene la capacidad de llenarse del Espíritu y vivir en el Espíritu. Sí, amén. Amén. Entonces, le ha dado muerte a la carne. Ya la carne ya no tiene poder, ya no hay una ley que le pueda obligar o sujetar a la ley del pecado, porque tiene la gracia de Dios en su corazón. Un Cristo vivo que lo llamó a ser santo. Dice: ser santos porque yo soy santo. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué lo hizo santo? El Cristo que recibió en su corazón. Amén. Gloria al Señor. Amén. Vea por lo que ha pasado el hombre. El libro de Génesis 2:9 dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, Aleluya. y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios creó algo en lo cual, tanto como había muerte, había vida. Sí, amén. Había ciencia, había de todo, pero el hombre no estaba preparado para digerir lo que comió. En el mismo capítulo, pero en el verso 17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, dice, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y al comer el hombre el fruto del árbol, entró el pecado. Y ese cuerpo de la primer pareja que Dios formó en Edén jamás pudo ver o regresar a ser eternos, sino que Dios los castiga a llegar a la muerte para que después haya juicio. Sí, amén. Ahora bien, en ese juicio entramos todos. Bendito sea. Ahora usted reconoce que el hombre
es pecador por naturaleza. Amén. Que el pecado es una ley que no puede destruir, solamente en la muerte será destruida y la destruye Dios. Gloria al Señor. Para que vuelva a resucitar santo y sin mancha y poder heredar esta tierra como heredad. Tenemos tantas enseñanzas las cuales a veces no entendemos, pero tomamos la que más nos agrada. Y no debe de tomar la enseñanza que más le agrade, sino la correcta, la que le pueda llevar a salvar su Sí, alma, amén. la que le pueda llevar a vivir como un verdadero hijo de Dios. Gloria al Señor. Porque la ley santa de Dios no hay dos, solo hay una, la cual iluminará su vida para que usted pueda alcanzar la salvación de su alma, corriendo el riesgo por la ley del pecado que usted pueda caer, ser seducido de una u otra manera a obedecer al pecado. Pero medite que hay algo hermoso en la palabra de Dios. El libro de Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Alabado el nombre del Señor. Ahora quiero que medite. ¿Por qué Dios puede poner en nosotros el querer como el hacer? Es ahí donde el hombre puede sujetar la ley del pecado de la que estaba hablando Pablo. Porque si recibió a Cristo en su corazón, Él está poniendo el querer como el hacer. Amén. Porque ya no está sujeto al pecado para que diga es que soy humano, por eso pequé. No, ahora ya tiene la ley santa de Dios en su corazón y poder entender que Dios es el que le va a poner el hacer el bien. Que Dios es el que lo va a guiar a producir o ser productivos en esta vida como cristianos. Gloria a Dios. ¿Cuál es el cristiano productivo? El cristiano productivo no es como en muchos lugares les enseñan que el que da más o da pactos. El cristiano productivo es aquel hombre o mujer que conoce de Dios, habla de Dios y trae esas almas a la casa de Dios para que conozcan a Dios. Gloria al Señor. Aquel que vive santo y por su vida santa son un ejemplo, lo ven y dicen, ese es cristiano. ¿Dónde se congregará o de qué religión es? No hay religión, hay un Dios poderoso que les está dando la capacidad a vivir santos. Gloria a Dios. No a dar mal testimonio ni siendo piedra de tropiezo. Dios quiere un pueblo santo. Esa es la lucha del cristiano. Amén. Bendito sea el Señor. No puede decir cómo lo hago. Ahora sí sabe que hay quien está produciendo algo poderoso en su vida. El querer hacer el bien, el amar a su prójimo, el testificar de Cristo, porque Cristo es el testimonio que lleva en su corazón. Él puede ponernos todo en nuestra vida para que nosotros ejerzamos lo que Dios quiere que hagamos. Una profesión en la cual usted no espere un cheque o un buen rollo de billetes. Esto no tiene esa paga. La paga más hermosa es que está sembrando en el reino de los cielos. Porque allá es donde va a sembrar y espera de donde venga su heredad. Porque Dios, de Dios son todas las cosas. El libro de Génesis 1:5 dice: la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol
del huerto podemos comer. Dios no estaba limitando al hombre con la comida ni con nada. Simplemente Dios quería que el hombre fuera obediente. Si le dijo esto no lo hagas porque morirás, tenía que respetarlo. Amén. Lo mismo le ha dicho a usted Dios. No le dice porque ahora ya no es Adán y Eva, no comas fruta de este fruto que te vas a morir. Simplemente sabe que si usted peca, ciertamente morirá. Tiene que haber un arrepentimiento de todo aquello que ha cometido para alcanzar la salvación de su alma. Gloria a Dios. El hombre, el ser humano debe de tener el conocimiento que hay vida después de la muerte. Si no entiende que no hay vida después de la muerte, ¿por qué busca a Dios? Busca a Dios porque usted es consciente y todos somos conscientes de que hay vida después de que muramos. Y no solo vida. Qué hermoso que todos viviéramos como y morir y volver a seguir vivos sin las consecuencias del pecado. No. Es bueno reconocer que hay una ley santa a la que vamos a obedecer para poder encontrar una vida eterna, pero en la paz de Dios. Amén. Porque el pecador tiene un lugar como el santo tiene un lugar. El santo al reino de los cielos y el pecador al infierno. Y no dude que hay infierno. Si hay un infierno que arde con fuego y azufre. Amén. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y sigue diciendo su palabra, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis porque no, para que no muráis. Estaba Dios sujetando al hombre a obediencia. Es lo mismo ahora. Usted como cristiano no puede andar de pecador porque camina al mismo muerto que llegó buscando de Cristo. Cuando el ser humano peca, ha salido de la gracia de Dios y se convierte en el mismo pecador y peor que antes, porque ahora ya conoce de Dios. Amén. Y ahora tendrá que dar cuenta por lo que conoce. Gloria al Señor. El Hijo de Dios tiene que ser fiel a Dios hasta el final. No porque hizo buenas obras, porque diezmó, porque ofrendó en su vida, ya ahora dice, no, pues ya voy a descansar, puedo vivir como yo quiero. Mentiras. No va a vivir como quiere, sino como debe de vivir, como un verdadero hijo de Dios, haciendo o cumpliendo toda la ley de Dios. Amén. No a medias, no medios cristianos. Dios quiere hijos verdaderos, adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué clase de Dios formó el pecado? De dioses. No va a ser como el pastor que le dijo, ustedes son diosesitos. No, usted es hijo de Dios. Dios solo hay uno y es grande y poderoso. Ese Dios grande y poderoso es el único que puede limpiar sus pecados. Amén. Es el único que le va a sujetar o pone o hace sujeta la ley del pecado, dándole cumplimiento a la ley de la gracia, que es una ley santa en la cual debe de vivir todo hijo de Dios. Amén. Aleluya. Ahora,
sabiendo el bien y el mal. Pero el conocer el bien y el mal trae consecuencias. Si no se arrepiente, va a ir al infierno, y si se arrepiente, va a ir con Dios. Amén. Pero sabemos el bien y el mal. Nadie lo ignora. No es que en estos tiempos el hombre, el ser humano, no ignora nada. Simplemente quieren vivir como ellos quieren vivir. Dice en el capítulo que leímos para el sermón, en el verso 4, dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y esa es la vida del cristiano cuando no tiene sabiduría. Cualquiera que le diga: ya viene el profeta, el apóstol, allá va, allá está Dios, ahí van. ¿Por qué lo hacen? Lo toleran porque no han recibido bien el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Recuérdese que no todo el que diga Señor, Señor heredará el reino de los cielos. Ni todo el que diga soy hijo de Dios es hijo de Dios. Hay muchos que hablan de su Dios y dicen: ha de ser cristiano. No, si también el diablo es Dios para muchos. Sí. Como nosotros, nuestro Dios o Jesucristo es Dios para nosotros. Amén. Y le clamamos a un Dios de poder, a un Cristo vivo que resucitó de los muertos. Y ellos claman a sus dioses como los Baales. Les claman, le gritan, pero no les oyen. Le rezan, los adornan y de toda manera los ponen, pero no hacen milagros porque son muertos. No son un Dios vivo como el nuestro. Amén. Lo que está sucediendo en la actualidad es triste, porque como hijos de Dios sentimos que las almas se pierdan a montones. Y eso es lo que está sucediendo ahora, porque no está teniendo credibilidad la congregación cristiana. ¿Quién es el culpable? El diablo y sus seguidores. Amén. Porque el hombre no está poniendo atención o no está queriendo conocer a Dios. El día de la enseñanza muy pocos quieren conocer la palabra de Dios. Amén. Amén. Pero si les dijera: mañana es el día de milagros y nadie se va enfermo, se llena la iglesia. ¿Vive buscando un milagro o vive buscando la salvación de su alma? Busque la salvación de su alma. Sí, amén. Porque Cristo es el que salva. Amén. Gloria a Dios. También es el que sana, el que bendice, el que liberta. Amén. Sí, amén. Pero un milagro no le salva de la condenación. Dios hace milagros, pero no es la garantía que con eso herede el reino de los cielos. Amén. Sino que lo que le va a salvar es el conocimiento, el amor a Dios, el amor al prójimo. Y eso es lo que está sucediendo en estos tiempos, que el ser humano no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, y vienen demonios o almas disfrazadas de oveja y se lo llevan, lo sacan de una enseñanza buena, en donde pueden encontrar el camino de la salvación. Amén. Más si les muestran un edificio grande y bien bonito y les dicen: aquí van a tener comida a sus niños, lechita y cereal, ahí van por un plato de cereal para los niños, como aquel que tomó el plato de lenteja, como Esaú. No, usted que es hijo de Dios y quiere mañanear a la iglesia, levántese, desayune y váyase a la iglesia con sus hijos. Gloria a Dios. Amén.
Y Dios es grande y poderoso. Sí, amén. Y no es porque alguien no les quiera dar un plato de comida, es que no vienen a eso, a la iglesia, vienen a alimentarse en lo espiritual. Amén. Dese cuenta que el cuerpo de Cristo está sediento, hambriento de la palabra de Dios. Porque si estuviéramos llenos del conocimiento, todos los demonios temblaran al ver este cuerpo de Cristo. Hace falta entrega a Dios, conocimiento. Amén. El libro de Gálatas 1:8 y 10 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Si alguien les anuncia algo diferente a lo que les estoy predicando, dice sean anatema, o sea, traducido es maldito. Cuando usted entiende que esas almas no están bien, no tiene que decirle tal cosa, simplemente decirle: no, yo tengo a Cristo en mi corazón, soy un hijo de Dios, el cual reconozco y conozco la palabra de Dios. Amén. En el verso 9 dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. En el 10 dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Una pregunta: ¿o trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agrado a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gloria a Dios. Alabado el nombre del Señor. Sí, amén. Cuando usted viene a la iglesia, no busca la gloria del hombre, y en ningún lugar. Usted es un siervo del Señor. Amén. Los siervos del Señor son los que sirven, son los que agradan a Dios. Pero en las iglesias el hombre no quiere servir, nomás quiere el favor. Y todo eso está en contra de la ley de Dios. Gloria al Señor. El ser humano tiene que servir a Dios, tiene que agradar a Dios en todo momento. La palabra de Dios es vida. Si usted entiende que la palabra de Dios es vida, ¿cuánta vida está recibiendo de Dios fuera de la iglesia? Muchos hasta agarran la Biblia y le sacuden el polvo cuando el día domingo aparece a la iglesia, porque no la han leído. Y si es vida, ¿qué es lo que está digiriendo su vida? Y el riesgo, el temor de Pablo es que sus sentidos, su mente, sean seducidos por el pecado. Amén. No se deja seducir el cristiano cuando tiene a Cristo en su corazón, cuando esa palabra lo está alimentando, lo está sosteniendo, está iluminando su camino. Él es lámpara a nuestros pies. Gloria al Señor. ¿O qué le está iluminando su vida si no ha leído la Escritura? Si no oyó un mensaje, si no fue a la iglesia a la enseñanza. Todo esto tiene mucho que ver en la vida nuestra. Aleluya. A veces, como el que tiene un ministerio. Ah, no, pero yo voy el día que me toca ministerio. ¿Quién le ha dicho que eso es lo que a Dios le agrada? Todos los días es su deber de estar adorando al Señor, alabando, Gloria. bendiciendo. Aleluya. Dios no se agrada de que porque el día que le toca ministerio llega y ora y se va. No, a Dios le agrada que estemos sirviéndole a Dios. Que la casa de Dios sea
o haya regocijo, que los adoradores en espíritu y en verdad estemos juntos, alabando y glorificando al que vive. Gloria. Amén. Porque hay algo hermoso en la palabra de Dios. Dice en el libro de Lucas 10:19, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. ¿Qué es la humanidad? Eso es la perdición. Pero Dios ha venido a buscarlos para salvarlos. Sí, amén. Él vino, dio su vida, entregó su vida en sacrificio. ¿Qué estamos haciendo nosotros por ese sacrificio? No llore solo cuando lo ve que lo crucifican en las películas. Todos los días debe de llorar su corazón por el sacrificio de Cristo. Amén. Todos los días debe de morar Cristo en su corazón. Me recuerdo el domingo de la Semana Santa, la iglesia estaba topadita, no habían asientos vacíos. Al siguiente domingo la mitad de la iglesia vino. ¿Qué significa eso para el cuerpo de Cristo? O para Dios. Que no hay amor a Dios. Amén. Hay algo en nuestra naturaleza que se mueve solo un día en el año en la vida del hombre. Dios es de todos los días. Leyeron hace poco el texto bíblico donde dice, toma tu cruz y sígueme cada día. Amén. No dice cuando quieras o cuando tengas la necesidad. La necesidad de nuestra salvación es de todos los días de nuestra vida. Amén. No haga como el hermano que dijo, yo voy a ir cuando ya sienta que me estoy muriendo para que me perdone el Señor. Usted no sabe cuándo va a entregar cuentas al Creador. Amén. Dios es grande y poderoso, Él le ama. Él vino y fue crucificado en aquella cruz, crucificando los pecados de todos nosotros. Dese cuenta el sacrificio de Cristo. Medítelo. Amén. Y entonces entenderá cuán grande es el sacrificio de Dios y usted ahora no quiere sacrificar su carne un momentito para ir a la iglesia. Amén. Es el momento de que meditemos de qué manera agradar a Dios. Por eso el apóstol dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, puede engañar al pueblo de Dios. ¿Será culpable el diablo? Es el cristiano que no tiene un corazón dispuesto para Dios. Disponga su corazón al Señor. Haga a Dios primero. Cuando el cristiano toma control de su vida como hijo de Dios, el diablo se aflige. Porque el diablo ya no tiene lugar para ir y tentarlo. Amén. Yo he oído muchos cristianos que el diablo es malo, a cada rato llega y me tienta. Pues así andar su corazón. Un corazón lleno del Espíritu Santo no lo toca el diablo. Amén. Eso es lo que quiero que entendamos. Y echándole la culpa al pobre diablito, dijo el de la película. El culpable es usted como hijo de Dios. Ame a Dios, llévelo en su corazón. Hágalo primero todos los días de su vida. Y su mente, su corazón estarán preparados para recibir la salvación de su alma, porque esa es la promesa. Amén. Salvación y vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, pónganse de pie. El Señor es grande y poderoso y Él se manifestará en nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, ante tu presencia estamos elevando nuestra oración a un Dios de poder, a un Dios de misericordia, el cual entiende cualquier idioma o lengua que sea elevada al cielo. Él está entendiendo lo que estamos clamando y clamamos que se derrame su Santo Espíritu sobre el cuerpo del Señor. Ahora en tu nombre, Jesús de Nazareno, pido que el poder de Dios toque todo aquel que ha dispuesto su corazón a Dios,
que este cuerpo de Cristo sea lleno del Espíritu de Dios. Que este cuerpo de Cristo pueda tener la sabiduría, el entendimiento y la capacidad de obedecer la palabra de Dios. Señor, que su mente no pueda ser extraviada. En el nombre de Jesús te pido la sabiduría para que su mente esté sujeta a la voluntad de nuestro Dios. Señor, porque no hemos venido a la casa de Dios por otra cosa, sino porque queremos alimentarlo, Señor. Da ese alimento a cada hijo de Dios. Llénalo de tu Santo Espíritu. Purifica nuestras almas, porque la sangre de Cristo tiene poder para transformar la vida del ser humano. Así también, Padre, tú estás viendo la necesidad que existe en tu pueblo. Extiende tu mano, porque yo en tu nombre voy a declarar sanidad en este momento. En tu nombre decreto palabra de sanidad en este cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús declaro un pueblo de Dios sano y libre. También en tu nombre declaro que hay liberación de toda cautividad. En el nombre de Jesús, desata fuego de tu Santo Espíritu, Padre, porque también consumirás todo espíritu de demonio que se levante en contra del cuerpo de Cristo. Al brujo, al hechicero, al santero lo reprendo. Y en este alto desierto ya no tienen poder los brujos, los hechiceros, ni en ningún lugar donde se mueve el poder del Espíritu Santo. Así este cuerpo de Cristo es libre de toda maldición. Todo aquel que le hicieron brujerías, hechicerías, ahora es libre por completo, porque ahora sus ojos serán abiertos, su mente será desatada de esas ataduras, porque hay un Dios poderoso que fluye en este lugar. Y en tu nombre declaro sanidad, liberación. Así te pido, Padre, todo aquel que trae órganos dañados, sánalos, Padre. Ahora, Jesús de Nazareno, levanto mis manos, porque tú has extendido tu mano sobre el pueblo del Señor. Y yo en tu nombre declaro sanidad. En tu nombre, Padre, declaro que aquí no hay enfermos, sino un pueblo de Dios sano y bendecido. Porque aquel que no tenía bendición, de hoy en adelante será bendecido. El poder de Dios irá delante de él, abriéndole puertas. El que ha creído ya tiene empleo. El que ha creído ya no tendrá necesidad de algo material, porque el Señor suplirá por haberse entregado en lo espiritual. En el nombre de Jesús, así te pido, Padre, por esas almas que lo ven a distancia. Ellos también son portadores de esa gracia de Dios y podrán recibir. Y el que no ha recibido a Cristo en su corazón tiene la oportunidad de hacerlo, porque grande es mi Padre y poderoso para bendecirnos. Y yo en tu nombre declaro bendición, liberación, sanidad en el nombre de Jesús. Como también, Padre, aquel que quiera recibir al Señor en su corazón, simplemente repita conmigo: Señor Jesús, Padre, en este momento entrego mi vida a ti, pidiéndote que perdones mis pecados, pidiéndote que escribas mi nombre en el libro de la vida, porque he reconocido que Dios te levantó de entre los muertos, y he creído que en este momento recibo el Espíritu Santo en mi corazón. Amén. Amén y amén. Si alguien